Bueno, muy buenas tardes. Hoy, en esta cosería del viernes, contamos con la presencia de Mercedes Llano, que es licenciada en Ciencia Política, doctora en Gobierno y Administración Pública, y además es diputada provincial en la provincia de Mendoza por el Partido Demócrata. Yo la conozco más como Mechi, así que así es como la voy a llamar. ¿Cómo estás, Mechi? Bienvenida. Bien, muy bien, Ricardo. Un gusto acompañarte en este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, este es un tiempo que semanalmente está dedicado a conversar. Creo que uno de los grandes problemas de la democracia argentina es que no hay mucho diálogo, no hay mucha conversación, hay mucho insulto, mucha catalogación de personajes y solamente se habla con los propios. Pero la idea es que justamente es ampliar, conversar, y en este caso también ampliamos digamos, lo que habitualmente se hace, porque en general es como que las voces del interior no se le da mucha importancia, y creo que una de las cosas buenas del uso de estas plataformas es que nos permite federalizar el discurso, conocer las preocupaciones de las provincias, de las localidades. Y en este caso, a mí me interesa mucho conocer cuál es tu perspectiva desde la provincia de Mendoza, porque además, una de las cuestiones que quizás desde otras provincias no se entienda, es por qué el Partido Demócrata se fue de Juntos por el Cambio en la provincia de Mendoza. Te escucho. Excelente. Bueno, haciendo una acotación a tu introducción, excelente introducción, coincido en que hay un declive, ¿no es cierto?, de la calidad democrática, de la cultura política y específicamente de los valores democráticos. Hay un clima de intolerancia, de cuestionamiento o de carencia de espacio para visiones más pluralistas, y que nos ha llevado a este escenario en el que el discurso político se sustenta en la descalificación, en donde no hay respeto por el otro o por lo distinto. Bueno, esperemos que superemos esta etapa de tanto deterioro, de tan notorio deterioro de la cultura política y la calidad de la democracia en particular. En cuanto a los motivos por los cuales nos fuimos de Frente Cambio a Mendoza, son varios. En primer lugar, por supuesto, corresponde remarcar que nosotros nos acompañamos este frente en el año 2015, año en el que se postuló como gobernador Alfredo Cornejo, por considerar que era necesario unir todas las fuerzas políticas para poner un coto al avance del populismo en el orden nacional. Entonces, en ese ámbito, en ese marco, dejamos de lado las diferencias que históricamente se presentaron entre el radicalismo y el Partido Demócrata, y creemos que había que dar un paso superador. Y de hecho, Cornejo accede a su cargo como gobernador merced al aporte en términos de votos del Partido Demócrata, teniendo en cuenta que los resultados, ¿no es cierto?, de la elección ejecutiva previa, que fue la del 2011. Pero bueno, con el transcurso del ejercicio del poder político, nos empezamos a encontrar con ciertas desavenencias en términos programáticos. Nosotros suscribimos un acuerdo programático que no fue cumplido plenamente, porque una de las primeras medidas que adopta, una de las primeras medidas que marcó la diferencia con el cornejismo fue un proyecto de ampliación de los miembros de la Corte. Nuestro partido se opuso y fue justamente la institución que impidió que se instrumentara esta práctica, que por supuesto sabemos que el resultado es la colonización del Poder Judicial y la pérdida de independencia de ese ámbito. Ahí comenzaron las diferencias. En paralelo hubo una injerencia o intentos de injerencia del cornejismo en nuestra vida interna, hasta incluso en nuestras elecciones internas, con prácticas, la verdad, muy cuestionables, y sobre todo esta cuestión del no respeto a la diferencia
a tu socio político o a un actor político que tiene su entidad, su vida propia, su historia. Y asimismo tampoco respetaron, nunca se conformó un espacio, una mesa de diálogo, un espacio, digamos, de intercambio de visiones sobre las políticas públicas y un espacio también para consensuar y articular políticas públicas. Acá había que acatar lo que decía y disponía el socio mayoritario. Si no se acataba, se desplegaban una serie de prácticas de hostigamiento y de intromisión en la vida interna del partido político a los fines de poder manejar y someter a sus aliados políticos. Después viene, por estas diferencias, nos mantuvimos en el Frente Cambio a Mendoza, también por la amenaza populista en el orden nacional, pero competimos en una línea interna liderada por Omar de Marchi. Logramos acceder a algunos espacios, porque alcanzamos en algunos distritos los pisos electorales, los superamos. Obviamente ganó el candidato del radicalismo, volvimos a suscribir el espacio, el acuerdo programático, y en ese acuerdo el principal aporte del partido era justamente una mejora de la calidad institucional. Pero ya había también un llamado al diálogo por parte de Suárez que nos pareció que era beneficioso. Lo que ocurrió con el devenir del tiempo es que no se cumplió con ese acuerdo programático, y no solo eso, sino que se impulsó, nosotros eran medidas orientadas a la independencia del Poder Judicial, y muchas de ellas transformadas en proyectos de ley que nunca fueron tratados. Por ejemplo, restringir las prácticas del nepotismo, eran una batería de medidas orientadas a combatir la corrupción, garantizar la independencia del Poder Judicial, toda la estructura del esquema institucional republicano y democrático a combatir la corrupción. Bueno, nada de eso ocurrió y se presentó incluso un escenario peor, porque empezó una reforma, un proyecto de reforma integral de la Constitución que buscaba suprimir una de las cámaras, también eliminar las elecciones de medio término. Nosotros creemos que también era la antesala para dar lugar, aunque lo negasen, pero hay formas de impulsarlos. La Convención se declara soberana, de impulsar la reelección, que recordemos que justamente algunas notas distintivas de Mendoza, que la diferencia del resto del país, el impedimento de la reelección inmediata del gobernador, claro. Y bueno, y el bicameralismo, que acá realmente han habido voces disonantes, y ha sido tradicionalmente una legislatura fuerte, pero lamentablemente con el debilitamiento de la tercera fuerza, que era nuestro partido, que ese espacio lo ocupaba nuestro partido, y ahora se atomizó ese espacio, ahora estamos trabajando por recuperarlo. En paralelo a esa disolución el debilitamiento, podríamos decir, la fragilización, se empezó a deteriorar durante la última década un montón todo este llamado institucional. Entonces el cornejismo, en alianza, en acuerdo con el justicialismo, avanzaron sobre la Suprema Corte de Justicia. Hoy se habla de supremos filoradicales y filoperonistas. Es una vergüenza, porque no hay un servicio de justicia imparcial, no hay garantía de eso. Avanzaron sobre el Tribunal de Cuentas, colocando al presidente de la Cámara como presidente del Tribunal de Cuentas y otorgándole facultades extraordinarias. Y hoy se habla de miembros filoradicales y filoperonistas, y así han avanzado, avanzan sobre todas las instituciones que tradicionalmente operaron como contrapeso. Y por otras medidas, por ejemplo, ligadas a una visión muy intervencionista del Estado. Nosotros recordemos que es un partido históricamente liberal, se creó un banco de vinos intentando intervenir en esa actividad económica, se habilitó el juego online, que nos parece vergonzoso, hasta es un acto de crueldad en el medio de la pandemia, y recién pone, por supuesto, a intereses de grupos económicos muy cuestionables. Acá hay muchos casinos. Después, medidas como concesiones que nos parecieron que
se hacían sin sustento legal, bueno, un montón de diferencias, algunas previas o posteriores a nuestra ruptura, pero entendimos que Mendoza requería, y por supuesto esto que hay que agregarle que desde nuestro punto de vista, el gobernador, en el marco de la pandemia, tuvo una actitud muy sumisa en relación a los designios y el autoritarismo nacional, y no se plantó como debería hacerlo, y en defensa básicamente en defensa del ejercicio pleno de las libertades individuales, del derecho a la intimidad, bueno, muchas diferencias, más la incesante intromisión en nuestra vida interna, merced también a algunos personajes de nuestro partido que se prestan para esto, que siempre son funcionales y son cooptados por el partido oficialista, y creímos que eran tantas las diferencias que nuestra Junta Central de Gobierno decidió por amplísima mayoría, casi por unanimidad, porque hubo una abstención, con casi la totalidad de los miembros, un número cercano a la totalidad de nuestros miembros, romper con el frente y construir un espacio diferenciado y cuya base fuese la defensa del liberalismo, de las autonomías provinciales y de la vapuleada república provincial. Ahora, por lo que señalás, como que Mendoza está entrando en el deterioro institucional que a nivel nacional ya vemos hace más de 2 décadas, ¿no? Todo esto que señalas del avance sobre el poder judicial, las concesiones, la falta de transparencia y demás, son cuestiones que a nivel nacional estamos viendo hace por lo menos 2 décadas. Y hay provincias en las cuales ya son famosas por todo esto. Yo te pregunto, ¿no? Porque es muy difícil explicar que este deterioro institucional tiene como consecuencia también no solo la pérdida de libertades públicas, sino que afecta al bienestar general, afecta al derecho de propiedad, es decir, que se comienza desarmando toda la arquitectura institucional de un orden constitucional y esto termina teniendo consecuencias en la vida práctica de las personas. Pero quizás en lo inmediato atendemos al nivel de vida, a la calidad de vida de las personas y a veces como que no es fácil transmitir que eso tiene que tener un marco institucional que proteja esos derechos individuales. Tal vez ahora en el marco de la pandemia, con un avance concreto del populismo, hubo más visibilización social, diríamos, claro, o ciudadana de la relevancia que tiene todo este entramado, que tiene, ¿no es cierto?, todo este entramado institucional. Claramente en nuestra provincia el populismo que se ha dado en el orden nacional ha ido decantando. Aparte hay que recordar que Cornejo fue el artífice de la transversalidad, fue el ideólogo con Alberto Fernández, y fueron los que impulsaron la dupla Cristina Kirchner-Cobos. Ellos son también los artífices que han alimentado esta grieta electoral que solamente beneficia a los partidos mayoritarios, y que se sustenta en el miedo, que disciplina también a las voces disidentes, porque hay miedo también ante la cooptación de los medios de comunicación de adoptar posturas críticas e irreverentes. Acá realmente quien se planta ante el gobernador tiene que sufrir, nos ha pasado a nosotros, que nunca nos hemos alejado de nuestros principios, tener que padecer una suerte de una serie de hostigamientos mediáticos, y operaciones también de los medios de comunicación, todas orquestadas por el cornejismo. Yo siempre diferencio cornejismo del radicalismo porque no son lo mismo, pero entiendo. Acá en la versión local es el cornejismo. No es un populismo exacerbado, hay formas que se guardan, pero es un populismo que va decantando en menores dosis, pero va permeando todas las prácticas políticas locales, va debilitando la legislatura. Uno lee el presupuesto, lo he cuestionado esos puntos, también lo rechacé justamente,
en este año porque sostenía un esquema de concentración y de delegación de poderes a favor del Ejecutivo. Y así, como vos decís, son prácticas, son pequeños cambios que van introduciendo. Entonces, son pequeños cambios que se instalan, porque una vez que se concentra el poder, acá no, quien asume en el Ejecutivo no quiere volver no quiere devolver las potestades robadas de otro ámbito, como el caso del legislativo. Pero claramente se ha ido sufriendo ese deterioro, acá ha sido nefasto la sumisión también o la cooptación de ciertos, o manipulación de ciertos medios de comunicación, por lo cual en el orden provincial la balanza democrática siempre de la competencia democrática, a la competencia democrática me estoy refiriendo, se va inclinando paulatinamente a favor de los oficialismos que se tornan casi imbatibles. Ni qué hablar en el plano de los municipios. Acá tenemos caciques. Afortunadamente le dieron lugar a una enmienda que fue impulsada por el Partido Demócrata y bueno, hubo un cuestionamiento judicial, pero esa enmienda se orientaba a establecer limitaciones a las reelecciones de los intendentes. Bien. Esto por una especulación política prosperó de parte del cornejísmo, pero aparentemente ahora, en el marco de la discusión del proyecto de reforma constitucional, un punto de acuerdo podría ser la habilitación a las reelecciones, nuevamente. Entonces, bueno, acá realmente convicciones republicanas férreas y sostenibles en el tiempo no las hay. Hay un discurso en el orden nacional que no se replica a nivel provincial. A mí también en su momento me tocó, hace mucho tiempo, desempeñarme como concejal de Godoy Cruz, siendo cornejo intendente. Bueno, exactamente lo mismo. Cuestiona los pases a planta de personal impulsados por el gobernador en nuestro municipio. Incorporó 800 empleados interinos sin mediar ningún concurso. Entonces, lo que nada más que, bueno, no trascendía lo que sucedía en una intendencia, pero así es el doble discurso, el doble estándar. Entonces, ante esta grieta que nos arrincona, que no te da, no te permite prácticamente al elector seleccionar a su opción preferida, digamos, entendemos que hay que construirla, y para romper con esta lógica de la división que nos ha llevado a la desunión y al retraso, no solo económico, sino sobre todo institucional y cultural, como bien vos decís. Son temas imperceptibles. El tema institucional es algo imperceptible. Es un tema que es, como podríamos decir, que se opera en el plano de la abstracción. Pero en términos prácticos... Ahora, es muy interesante lo que señalas, porque justamente lo que hizo Néstor Kirchner en Nación, previamente lo hizo en Santa Cruz. O sea, uno no puede decir, uy, no sabía. Se sabía lo que hizo en Santa Cruz y lo termine replicando a nivel nacional. Y en este caso estás dando un ejemplo muy parecido, es decir, primero en el municipio, después en provincia, y eventualmente sería un proyecto a nivel nacional, con lo cual no habría mucho cambio en ese sentido. Sería un cambio de personajes. El cornejísmo, que es quien en realidad gobierna la provincia, no es Suárez, es el cornejísmo, tiene un esquema, una visión de poder con visos de autoritarismo, y en lo que el Ejecutivo tiene un rol protagónico. Él subestima, Cornejo, y no le da entidad a ninguna institución intermedia o a ningún organismo constitucional que deba operar como sobrepeso. Para eso, por eso justamente avanza sobre esos organismos para someterlos y gobernar sin ningún tipo de contrapeso. Es un modelo de democracia delegativa de O'Donnell, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora bajo un formato populista, pero es un kirchnerismo o un populismo de guante blanco, no en la máxima expresión como el kirchnerismo, pero sí con muchas notas similares. También juegan con una construcción mediática de un relato que es ficticio y que de hecho lo ha proyectado en el resto del país. Claramente, siendo honesta, hay notas diferenciadas de Mendoza,
institucionales, bueno, que marcan la diferencia, una de las provincias más democráticas del país, pero proyectan esta imagen, pero no proyectan el deterioro que está sufriendo. Va a trascender Mendoza por la adopción de la ficha limpia, institución con la que estoy muy de acuerdo, pero acá, por ejemplo, nosotros presentamos un proyecto para que se impulsara el mecanismo de denuncia anónima, porque acá no hay presos, no hay presos por corrupción política, salvo un intendente que fue denunciado, hay dos en realidad, pero uno de ellos fue denunciado por un referente demócrata. Pero a ver, no hay ningún funcionario condenado, o sea, tenemos una ficha limpia que resulta obsoleta, porque si no tenemos denuncia anónima para garantizar que estén condenados quienes cometieron hechos de corrupción, se va a transformar en letra muerta. Bueno, nunca fue respaldado, por ejemplo, ese tipo de proyectos. Entiendo. Y, a ver, ¿cuál es tu visión como demócrata de Mendoza de lo que fueron los 4 años de Cambiemos a nivel nacional? Bueno, yo creo que Cambiemos perdió una oportunidad histórica de desterrar el populismo y de desterrar a una de sus principales referentes, que fue Cristina Kirchner. Al contrario, se valió, cuando la mujer era muy cuestionada públicamente, si bien lo es, pero entiendo que estaba atravesando el peor momento de popularidad, con el tema del episodio de las bolsas, bueno, y todos los hechos de corrupción que salieron a la luz, en lugar de que las circunstancias y la justicia operase con naturalidad y siguiendo los pasos naturales, la levantaron electoralmente a los fines de potenciarlos ellos como opción política. Eso me pareció un desacierto total, porque lo único que hizo fue catapultarla nuevamente al poder, y en un marco de retorno de populismo, en una versión feroz, digamos, radicalizada. Hay un populismo bicéfalo, que incluso es el peor de los mundos. El populismo es nefasto, pero un populismo inédito y bicéfalo. Creo que es la peor versión incluso de este cuestionable régimen. Entiendo que fue un partido también un partido estructurado, el PRO en particular, para acceder al poder, un partido que se estructuró, y una opción electoral que se estructuró sobre la base del cuestionamiento a la política, cuando también los mecanismos o cierta dosis de política combinada con otra alta dosis de tecnicismo podría haber encauzado y sobrellevado bien una serie de decisiones que fueron desacertadas en su gabinete. Requerían otorgarle este perfil un poco más político. Entiendo que fue un gobierno que se manejó sobre todo en los primeros años de gestión sobre la base de las encuestas y no de un rumbo preciso o de un modelo a seguir con todas sus ventajas y desventajas. Ideológicamente uno sabía cómo ubicarlo. Y por supuesto, no había ideología. Que faltaban los espacios. ¿Cómo? No había ideología, no había discusión ideológica. Exacto, no había, es la postura de Durán Barba, ¿no? Que ya las ideologías han muerto, no hay que hablar de eso, y que básicamente es proyectar buena onda, optimismo, globo, felicidad, un mundo postmaterial, lo cual claramente no estamos en una sociedad postmaterialista. Tenemos muchísimas necesidades básicas insatisfechas, no estamos en Finlandia o Suiza, que se podría, digamos, plantear una sociedad postmaterialista, pero claramente no era era un discurso para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y yo creo que, exacto, y una versión muy banalizada de la política y muy infantilizada, con los globitos, algo muy superficial, que claramente, como vos decís, será una política para una zona urbana, pero no para el interior del país. Y desde ese punto de vista, ¿no te parece que el PRO tuvo una visión como muy unitaria, muy centralista en su concepción de la Argentina? Es decir, de suponer que prácticamente toda Argentina era
como la ciudad de Buenos Aires. Yo, por lo menos desde la provincia de Buenos Aires, siempre tuve esa idea, ¿no? Como que veían que era lo mismo. Y yo entiendo que el modelo de la ciudad de Buenos Aires, el enlatado de gabinete, bajo toda esa lógica, un poco un gobierno teocrático, o integrado más por gerente y totalmente despolitizado, ese enlatado entiendo que se traspoló al gobierno nacional y se quiso, yo no conozco en profundidad, pero por lo que me decís, tal vez se haya querido también traspolar o exportar a la provincia de Buenos Aires. En el caso particular de Mendoza, nosotros ya muchos referentes de nuestros partidos habían desertado y habían empezado a ocupar las filas del PRO. Entonces de acá claro, había un partido, una institución formada y consolidada, con lo cual tenían y bueno, un radicalismo también muy fuerte, con lo cual me parece que el poder de negociación de nuestros referentes locales era mayor. Entonces, eran distintas a lo mejor los vínculos, pero sí, en la visión, de la manera de gestionar, de cómo abordar las problemáticas, me parece que desencajaba de la realidad tan diversa que presenta nuestro país, claramente, eso sí. Sí hubo avances en materia de federalismo concreto, regulatorio, y el consenso, entiendo que el consenso fiscal también implicaba algunas políticas de largo plazo que iban a ordenar el sistema federal, pero bueno, lamentablemente sí, hoy volvemos a retroceder y estamos todas las provincias sometidas al autoritarismo del gobierno central, y más en pandemia, con la centralización de las políticas de salud. Bueno, es realmente preocupante y es parte de la erosión. En eso entiendo que hubo algunos avances con Frigerio a la cabeza, un tipo versado en temas federales, entiendo que ahí logros hubo, pero bueno, ya lamentablemente se retrocedió. Bueno, por lo que entiendo, el 2021 el Partido Demócrata iría solo en las elecciones, en las legislativas. Por supuesto, nosotros estamos firmemente construyendo un proyecto no es alternativo, en realidad estamos tratando de ocupar un espacio que históricamente nosotros ocupamos, y queremos romper con esta grieta ficticia, porque está construida desde arriba, que nos llega llega a traspolar también esas divisiones a nivel de la estructura social, crean estos climas, como bien decías, de la intolerancia, e introduce grandes brechas en todos los planos, no solo políticos, sino lo que es más alarmante, lo que es más grave es justamente en el plano social. Queremos romper nosotros con esa grieta de carácter populista, en ambas, uno con una versión exacerbada, otro con menores dosis, con una versión un poco más amigable, muy elegante, construir un espacio realmente liberal que defienda la autonomía provincial y que reintroduzca, ¿no es cierto?, los valores republicanos y democráticos que se están perdiendo de la discusión, como decía, pública, y lo más alarmante de las decisiones y el ejercicio del poder político. Inmediatamente vas a tener el planteo de que si el Partido Demócrata va por su lado, esto fragmenta a la oposición y termina favoreciendo el oficialismo. ¿Cómo respondes a eso? Mira, ese es el discurso del miedo, y es el discurso que a veces intentan instalar. Es el cornejismo que denota y que no quieren respetar que hay una alternativa, una visión distinta, ¿no es cierto?, adhiriendo también a una mirada más plural. Y aparte, puede llegar a ser un eventual cuestionamiento que no tiene ningún anclaje y cuyo interlocutor está absolutamente desautorizado, porque fue el artífice, el ideólogo de la transversalidad. Quizás si el radicalismo no le hubiese dado lugar a la transversalidad, hoy no padeceríamos el populismo. Y nosotros, aparte, hay una nota muy importante en Mendoza, que nosotros tenemos elecciones para senador nacional. Acá el kirchnerismo el justicialismo ha perdido
respaldo ciudadano, y nuestra gran apuesta es a conseguir la tercera senaduría. Nosotros vamos por el segundo lugar en términos de respaldo electoral y en la categoría de senador. Entonces podemos darle a la provincia 3 senadores anti-K y contribuir a romper con la hegemonía kirchnerista en el Senado de la Nación. Y, y un espacio que represente realmente las ideas liberales y republicanas que hoy claramente en nuestra provincia hoy no tienen referente, y de hecho hay muchas expresiones del liberalismo que han formado sus distintas agrupaciones, que están en proceso de conformación del partido, que se nos van acercando, y estamos trabajando justamente en la construcción de un frente bien mendocino y bien liberal, que nuclee a todas esas fuerzas o expresiones políticas. Si la descalificación... El término liberal... ¿Cómo? Perdón. El término liberal, en los últimos años, primero que se ha ido estirando mucho, ¿no? Y se convirtió en el sinónimo de anti-Estado, lo cual no es así, ¿no? Porque un liberal busca el Estado limitado, un Estado transparente, pero no la desaparición del Estado. Pero se ha transformado un poco eso también desde la barricada, ¿no? Como que se ha convertido en un discurso que me parece que es tan populista como el del kirchnerismo. Es decir, repartir entre buenos y malos, ¿no? Ellos siempre son los buenos y el resto son los malos. Y esa prédica anti-Estado, basta de Estado, hay que dinamitarlo. Creo que primero que es absolutamente insensato e imposible e inviable, pero que, ¿cómo respondes ante eso? Porque ustedes son un partido que tiene una larga trayectoria, digamos, tiene experiencia de gobierno, tiene experiencia legislativa. ¿Cómo respondés ante eso que es tan atractivo, sobre todo para muchos jóvenes, no es como una especie de trotskismo libertario? ¿Cuál es tu visión sobre eso? A mí me parece interesante la revolución que se está dando, sobre todo en el segmento de la juventud, y entiendo que es si bien es un fenómeno que se va desarrollando desde hace un tiempo atrás, pero creo que ha incrementado en el marco de la pandemia, porque realmente los jóvenes han visto cercenadas sus libertades. Entonces, sí, bueno, es una reacción casi revolucionaria ante el avance del Estado. Yo creo que también las instituciones después van moderando esas visiones extremas, pero que entiendo que el espíritu nunca se pierde. Nosotros somos férreamente liberales en lo político, y entiendo que ese va a ser el punto de encuentro y de diálogo. Liberales en lo político en el plano de la defensa de los derechos individuales, de los derechos políticos. De ahí nuestra fuerte objeción a la erosión de los valores y de las instituciones republicanas. Pero entiendo que ese va a ser el punto de encuentro. Yo respeto esas expresiones. Acá estuvieron los libertarios también, de gente, no todos obviamente, pero con algunos que tenemos diálogo, algunos muy antipolítica, por supuesto, que van a rechazar la cercanía a un partido político más de tradición, pero hay otros que sí creen en el diálogo y creen también en esta cuestión de la necesidad de representación y generar masa crítica. Pero bueno, cuando estuvieron acá de visita Milei y Esper, también visitaron nuestro partido de Luis Rosales, la verdad que ir a la Plaza Independencia y escuchar una masa, no sé si eran de 2.000 jóvenes que se habían nucleado espontáneamente y que al unísono clamasen la palabra libertad ante el avance del populismo nacional, más allá de las formas, que tal vez acá somos una sociedad más tradicionalista, más montañesa, más tranquila, a lo mejor las formas no coinciden. Entiendo que el fondo y la defensa de la libertad puede ser el punto de encuentro. Sí, yo soy de la idea de que esas expresiones han surgido porque justamente no hubo un canal político para poder hacerlas viables. Es decir, está claro que durante muchos años no hubo una expresión política liberal que además reconociera esa denominación, que es como que la palabra liberal desapareció durante muchos años,
y ahora es como que hay todo un rebrote, lo cual yo coincido con tu optimismo y en eso estoy de acuerdo, pero no puede quedarse solo en eso, porque la política no es solo emoción, es decir, tiene que haber una acción legislativa, tiene que haber gobierno, tiene que haber programas, ¿no? Y eso creo que hay que canalizarlo hacia algo positivo, porque si no va a quedar como una explosión de emoción y sobre, más que de emoción y de optimismo, es como una canalización de bronca también. O sea, y hay un sentimiento muy fuerte de la antipolítica, que Sí, yo comparto con ellos la visión no de la antipolítica, sino de la anticasta, que de hecho es lo que se ha exacto. conformado acá, es la anticasta. Acá hay una serie de formas, se ha conformado una élite partidocrática de gente que fueron funcionarios de Godoy Cruz, de donde proviene Cornejo, pasan a ser ministros. Bueno, es la misma gente que siempre circula, ya la política pasa a ser, ¿no es cierto?, un medio de vida. De hecho, nosotros impulsamos un proyecto para bajar las dietas, y de los legisladores y de los asesores. La verdad que lo único que recibí fueron, voy a ser vulgar, pero fueron palos. Nos dijeron que ensuciamos la política. Por supuesto, yo lo veo, no es eso, para ser coherente con lo que uno ha planteado, pero está esto propio de una visión muy anticasta. En eso entiendo que en eso coincidimos, pero sí hay por ahí algunas expresiones muy demasiado antipolíticas, pero yo entiendo que hay gente con intenciones de participar activamente, y que, por supuesto, la interacción política, la participación canalizada institucionalmente, hasta incluso en el marco de un partido, requiere de cierta burocracia, de ciertas formas y cierta moderación, que entiendo que van a lograr canalizarla, porque hay gente realmente muy valiosa, pero es como vos decís, el juego político y la institucionalidad hace que esas formas tal vez se moderen o puedan vehiculizarlas en el plano institucional. Pero yo lo veo como positivo, y además yo soy partidaria que en mi partido, que en mi propia fuerza política abra las listas, si no logran conformarse como partido político, para que estas expresiones puedan integrarse y para que colaboren en el ámbito legislativo a formar masa crítica, y que los debates legislativos, porque estas batallas legislativas no se den en el marco de fuertísimos verticalismos que no dan lugar para la discusión, o en el que las discusiones terminan siendo paupérrimas. Mechi, ¿cómo es el futuro de Argentina? Yo estoy sin pensar en preocupada. 2021, 2023, cambio de gabinete, o sea, el futuro de Argentina, ¿no? Como país, como sociedad, como cultura. Yo creo en la sociedad civil, y creo que los cambios deben provenir de ahí. La clase política hoy por hoy en su mayoría opera como una casta, como bien decía, en todos los planos de gobierno. La política se ha transformado en un medio de subsistencia. Los partidos, la mayoría de los partidos habitan en el Estado y explotan sus recursos para su subsistencia y su conveniencia. Entonces, como sociedad necesitamos construir alternativas que atraigan a personas honestas, al ciudadano común, independiente, a que se anime y se incorpore y participe activamente en la vida política, para realmente dar una ruptura una ruptura definitiva a esas castas políticas. Si no se da ese proceso, y que dé lugar, por supuesto, a liderazgo serio, yo le digo, serio, sensato, basados en principios, donde lo mediático no sea el que determine sus decisiones, y tenga un proyecto de país próspero y asentado sobre la base del respeto a las instituciones. Bueno, ahí va a ser complicado, pero entiendo que el circuito hoy por hoy viene de abajo por arriba. Por eso digo, estas revoluciones que tal vez tienen sus expresiones, como justamente
comulgo con las ideas liberales, lo veo realmente muy auspicioso. Estas revoluciones, como también las revoluciones femeninas, las veo auspiciosas. Hay un punto, ¿no es cierto?, álgido en el que se expresan de estas maneras que tal vez no compartimos, pero con el, digamos, con el péndulo que va ordenando, el péndulo ideológico, el péndulo de las prácticas que siempre van de un tema a otro, se va a morigerar, y yo entiendo que si seguimos ese circuito podemos romper con estas décadas de deterioro que nos han sumido en fuertes divisiones, y sobre todo sociales, y en el deterioro en todos los planos del desarrollo cultural, económico, social, político. Por supuesto que nos va a llevar décadas revertir esta tendencia e incorporarlas en el buen sentido, no en términos de manipulación electoral y política a las masas que realmente están excluidas. Necesitamos garantizar pisos de igualdad para que el ser humano del argentino pueda desplegar plenamente su libertad y que progrese sobre la base de su esfuerzo, el trabajo y el mérito, y no sobre la base de los favores, la discrecionalidad y los contactos y la dádiva estatal. Eso tal vez lo que anhelo, y como política y como idealista y soñadora, lo último que quiero perder es la esperanza de una Argentina mejor. Bueno, Mechi, realmente un placer, como siempre, hablar con vos, y espero que muchas personas de otras provincias te empiecen a conocer. Bueno, Ricardo, un placer acompañarte. Hace años nos conocemos con Ricardo, en otros planos también de la lucha política, pero en organizaciones del tercer sector, y en el plano académico. Es un placer compartir este espacio de expresión, y realmente te felicito por tu trabajo para que desde Buenos Aires también y desde el interior del país se pueda conocer otras voces disonantes que, al menos, tal vez erradamente, pero al menos con una visión distinta, muestran otras caras de la realidad provincial. Bueno, un gran gusto. Muchísimas gracias, Mechi.